Arranquemos ya, grabando. Tenemos las 3, 2 y minutos y por respecto a todos los espectadores, doctora, ya tenemos en estos momentos puntuales más de 600 personas conectadas en el momento. Entonces, doctora Juliana Inestrosa Rojas, muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a todas las personas que están ahorita participando con nosotros en Seminars Web El Mundo Cambió, en este primer encuentro mundial de líderes de seguridad, prevención y riesgos, formalmente.
Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz. Bueno, aquí, Carlos, si nos ayuda aquí con los patrocinadores Sí, señor, que hacen posible. queremos dar gracias a los patrocinadores que hacen posible la realización de este evento: MP Group Legal Digital Security, Seguridad Selecta, Risk Solution Group, Score Security, Ortega Sornosa Abogados, G2A, Víctor Paredes Investigaciones y Consultorías, Academia de Seguridad Delta, Enlace Positivo, Score Security Service. Cuando hablamos de seguridad, existen siempre nuevos desafíos. Los riesgos están presentes y no podemos ignorarlos. Pueden manifestarse cuando menos lo esperamos. La buena noticia es que podemos prevenirlos, generando la confianza que la sociedad demanda. En Kiabi nos especializamos en orientar y fortalecer las políticas locales relacionadas con la gestión de riesgos, mediante el desarrollo y puesta en marcha de estrategias y programas que permitan mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en los territorios. Esto es lo que hemos creado para ti. Prevención de riesgos en contratación laboral empresarial, orientación en la atención de riesgos a personas e instalaciones, asesoría en la construcción y desarrollo de planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, conferencias, charlas y capacitaciones ajustadas a sus necesidades. Conoce más de nosotros en www.kiavic.com. La gente muere y queda todo ahí. Los planes a largo plazo, las tareas de casa, las deudas con el banco, las parcelas, las joyas, el coche nuevo que compré para tener estatus. La gente muere sin siquiera guardar la comida en el refri. Todo se pudre. La ropa se queda colgada o puesta en su lugar. La gente muere. Se disuelve toda la importancia que pensábamos que teníamos. La vida continúa. Las personas superan tu ausencia y siguen sus rutinas normalmente. La gente muere y todos los grandes problemas que creíamos que teníamos se transforman en un inmenso vacío. Los problemas viven dentro de nosotros. Las cosas tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen en nosotros la influencia que permitimos. La gente muere y el mundo sigue siendo caótico, como si nuestra presencia o ausencia no hiciera la menor diferencia. En realidad no lo hace. Somos pequeños, pero prepotentes. Vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho. La gente muere, pues así es. Un parpadeo y al otro ya estás muerto. El perro es donado y se aferra a los nuevos dueños. Los viudos se casan nuevamente, andan de la mano, van al cine, se divierten y te olvidan. La gente muere y somos rápidamente reemplazados en el puesto que ocupábamos en la empresa. Las cosas que ni siquiera usamos son donadas.
algunas tiradas a la basura. Cuando menos esperamos, la gente muere. Por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperase por la muerte, tal vez procurara vivir mejor. Tal vez usara su mejor ropa hoy. Usara su mejor perfume. Viajara hoy. Tal vez la gente comience el postre antes del almuerzo. Tal vez la gente esperase menos de los demás. Si la gente esperase por la muerte, tal vez perdonaría más, reiría más, apreciaría la naturaleza, tal vez valoraría más al tiempo y menos al dinero. Si la gente tuviera conciencia de que puede partir de este mundo en cualquier momento, tal vez entendería que no vale la pena entristecerse con las cosas banales. Oyese más música y bailase aún cuando no lo sepa hacer. El tiempo vuela. A partir del momento en que la gente nace, comienza el viaje veloz con destino al fin. Y aún hay quienes viven con prisa, sin darse el regalo de percibir que cada día más es un día menos. Porque la gente muere todo el tiempo, poco a poco y un poco más, cada segundo que pasa. Respondamos para nosotros la pregunta: ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me queda? Te invito a reflexionar y ser proactivo. Disfruta todo lo bello de esta vida y aprovecha toda oportunidad de ser feliz y hacer felices a quienes te rodean. Un mensaje muy bonito, ¿no?, que nos deja en este video. Carlos, vamos a hacer ya la presentación de la doctora Juliana Hinestrosa, para que todos nuestros espectadores en estos momentos, doctora, para que tenga conocimiento, ya tenemos 850 personas conectadas. Le confirmo, en estos momentos tenemos personas de España, Suiza, Portugal, Estados Unidos, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Venezuela, y Colombia en todas sus áreas. Doctor Carlos, presentamos aquí a la doctora Juliana Hinestrosa Rojas, magíster en Compliance Office de la Universidad de Madrid, magíster en Administración de Riesgos y especialista en Control Organizacional de la Universidad de Anfit, contadora pública de la Universidad de Antioquia, experiencia laboral de más de 8 años en gobierno, riesgos, cumplimiento y auditoría interna. Anteriormente oficial de cumplimiento en la empresa pública de Colombia Metro de Medellín y actualmente consultora senior en España. Doctora, para nosotros es un placer tenerla hoy acá con nosotros. Ya llegamos a los 900 espectadores para que su merced pueda desarrollar el tema. Semeros Web, El Mundo Cambió, se complace en invitarla. Muchas gracias. Podemos ya comenzar a compartir su pantalla. Yo le confirmo para que quede tranquila si se visualiza y demás. Ya la estamos visualizando, sería colocarla en modo de presentación general y listo. Perfecto, doctora. Ya. Es un placer. Bueno, buenas tardes para todos los que están en Latinoamérica y Norteamérica, y buenas noches para los que se conectan desde acá el continente europeo. Muchas gracias a Seminario El Mundo Cambió por esta magnífica invitación a compartir conocimientos y experiencias en torno al compliance. Soy una convencida de que el conocimiento solo tiene valor si sirve al interés de la sociedad, y por tanto hoy quiero compartir. Pienso que es necesario compartir el conocimiento, y por ende hoy quiero que conversemos sobre compliance. Específicamente pretendo hacer una comparativa entre algunos aspectos que considero relevantes respecto al compliance, y espero que este espacio sea muy enriquecedor para todos. Bueno, ya como me presentaron, igual
lo vuelvo a hacer, soy consultora senior en una empresa española que tiene presencia en algunos países latinoamericanos que se llama Compliance. Fui oficial de cumplimiento del Metro de Medellín, allí en Colombia. Soy magíster en Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid y estudié un magíster en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT. Bueno, antes de entrarnos a la comparativa, me parece importante que nos situemos en la, ya que vamos a hablar de compliance, que nos situemos en la definición de qué es compliance. Entonces, en compliance existen múltiples definiciones. Digamos que el concepto de compliance estricto en sentido literal significa cumplimiento. Sin embargo, en materia jurídico y penal, y para los efectos de esta presentación, entonces vamos a utilizar una definición de Francisco Bernate Ochoa, que es un profesor de la universidad, es un profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, que dice que el compliance es el cumplimiento, digamos, de la normativa en diversos aspectos, por parte de la empresa o el agente económico que tiene como fin procurar prevenir la comisión de hechos delictivos o también conductas no éticas que aunque no son delictivas, sí son conductas no éticas que puede, digamos, cometer una organización en el desarrollo de su objeto social. Bueno, el reto también acá es mirar esta definición del compliance penal, del compliance más allá de la visión jurídica penal, sino que también verlo desde la visión de la generación del valor para las empresas. Y esto es porque el compliance le permite a la empresa no solo dar cumplimiento a los preceptos legales, sino que a su vez le permite protegerse ante situaciones de riesgo a la que se enfrenta la organización, que podría generar ciertos problemas a la estabilidad y, muy importante, a la continuidad de la organización. Por ende, el compliance es en la actualidad, ¿cierto? Y ya vemos que en los últimos años se ha oído hablar más de compliance, ¿cierto? Entonces, en la actualidad es una de las cuestiones que se debe incorporar en las estrategias de la gestión y es importantísimo tenerlo en cuenta en la visión de cualquier empresa, ¿cierto? Porque digamos que el sistema de compliance le permite a las organizaciones gestionar esos riesgos y digamos que de alguna manera asegura la continuidad de la empresa en el tiempo, entonces es un pilar fundamental. Entonces, socializando ya esta definición del compliance, pasaremos entonces a mirar algunas de las diferencias y similitudes entre el compliance en España y el compliance en Colombia. Digamos que estas diferencias son de algunos aspectos relevantes, porque, bueno, el mundo del compliance es muy amplio y el tiempo no nos daría, pues, como para ahondar en muchos más temas. Entonces, vamos a empezar con un aspecto que es fundamental, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y este tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica es un tema que se ha debatido ampliamente en Colombia, porque hay unas corrientes que afirman que en Colombia sí existe la responsabilidad penal de la persona jurídica y hay otras corrientes, digamos, que dicen que esto no existe. Bueno, esto es una discusión que se ha venido dando mucho en el campo penal y a la discusión a la que yo le he venido siguiendo la pista, obviamente sin ser abogada, porque como me presentaron soy contadora pública, pero es importante para mí que tengo la visión de acá de España sobre la responsabilidad penal, seguir la pista de cómo se está generando el debate de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia.
Bueno, en Colombia la Corte Constitucional en algunas sentencias ha señalado la posibilidad de establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas en los delitos ambientales y en los delitos contra la administración pública y el patrimonio público, como lo vemos acá en las sentencias 843 y 699, pero digamos que más allá de esos delitos, digamos que la responsabilidad penal se ve como un poco ambigua en el contexto, digamos, de Colombia. En la academia, digamos que también ha sido debatido el tema en múltiples ocasiones, pero sin llegar a un punto de quiebre, digamos que zanje de una u otra manera la discusión sobre la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el contexto colombiano. Bueno, en este sentido, y debido a todos los debates que se han venido dando, en el 2018 se radicaron dos proyectos de ley, uno que es el 117 y otro que es el 127, en los proyectos los cuales tenían como objetivo, digamos, que llevar a Colombia o que se implementara en Colombia muchos de los conceptos de responsabilidad penal de la persona jurídica que se manejan en España. Entonces, incluso en estos proyectos de ley se está contemplando también que los modelos de compliance sirvieran como un atenuante de las penas, o en caso de que las empresas no lo tuvieran, que hubiera ausencia de un sistema de compliance, digamos que un agravante de la pena. Entonces se han venido generando muchas discusiones sobre este tema, pero en mi análisis, digamos, de la situación, comparándolo con España, yo considero que el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica aún es un poco ambiguo en Colombia, pues la responsabilidad penal por los delitos de compliance, digamos que en Colombia suele recaer en los representantes legales y administradores de la empresa. Cuando quien ha incumplido sus deberes de aseguramiento es la persona jurídica. A ver si me explico mejor. Digamos que en la legislación se nota que mientras las disposiciones normativas y legales crean deberes de compliance con efectos penales que se imponen a las personas jurídicas, las consecuencias, digamos, punitivas de la inobservancia de estas mismas, digamos que recaen sobre sus representantes legales, que son personas diferentes, ¿cierto?, a la persona jurídica. En otras palabras, es decir, quien incumple con la normatividad es la persona jurídica, pero quien termina respondiendo penalmente es el representante legal de la empresa. Entonces, ¿qué es, digamos, una persona que no es el destinatario de la imposición normativa? Entonces, digamos que hay como una ambigüedad que, bueno, yo no voy a ahondar mucho en el tema porque obviamente no soy abogada, pero sí, dentro de los análisis he visto que hay cosas por definir. Bueno, en cambio en España, digamos que desde el 2010, digamos que en el 2010 se hizo una reforma al Código Penal. Y esta ley orgánica lo que hizo fue introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Esto comúnmente uno lo escucha mucho en las organizaciones acá en España, y es que esta ley orgánica lo que hizo fue generar la pena de muerte para las personas jurídicas, ¿cierto? La pena de muerte que no tienen las personas naturales, pues en España sí la tienen las personas jurídicas, porque por, digamos que hechos delictivos donde se puede imputar a la persona jurídica, una de las consecuencias es la disolución de la organización. Entonces, por eso lo asemejan a la pena de muerte
de las organizaciones en España. Bueno, después en el 2015 se hizo una reforma al Código Penal porque, listo, en el 2010 el legislador dijo, bueno, vamos a imponer la responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero entonces muchas de las organizaciones leyeron la norma y vieron que, digamos, reformaron el Código Penal, pero hicieron caso omiso. Entonces el legislador, viendo esta situación y viendo que solo empezaron a implementar modelos de compliance las grandes organizaciones, entonces dijo, pues yo me la tengo que jugar diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo en el 2015? Reformaron nuevamente el Código Penal introdujeron que como beneficio para las organizaciones que tuvieran un modelo de compliance o un modelo de gestión y organización, como se denomina en el Código Penal, las empresas que tuvieran estos modelos de compliance o modelos de gestión y organización se podían tener una atenuación en las penas o un atenuante o se les exonera de la responsabilidad penal. Entonces, digamos que esta ley orgánica, digamos que trae un beneficio para las organizaciones que tengan implementados los modelos de compliance y por eso potenció en España que el modelo de compliance se implementara más en las organizaciones, no solo en las grandes, sino también en algunas medianas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque ya la organización veía más el beneficio, o sea, era más tangible el beneficio de tener un modelo de compliance dentro de las organizaciones. Y en el 2016, digamos que, bueno, las empresas empezaron a implementar modelos de compliance, pero entonces quedaba como muy ambiguo cómo un juez iba a calificar que un modelo de compliance sí era eficiente y sí se podía tomar como una exonerante o un atenuante de la pena. Entonces, la Fiscalía General de la Nación sacó en el 2016 una circular, la circular 1, donde digamos, da unas directrices mucho más claras. Juliana, Señor. qué pena te interrumpo. Es que veo que hay unas personitas como que han levantado la mano y que de pronto pueden tener interrogantes. No sé si quieres Bueno, que les demos de una vez el paso a las preguntas o lo quieres al final. como quiera, Julio. Listo, vamos a preguntarle. Es que no estoy viendo la parte de las preguntas. No, no te preocupes que nosotros te ayudamos con eso. No te preocupes. William Carvajal, ¿tiene algo para preguntarle, William? ¿Ya te dimos el audio? William. William, ¿no? Bueno. Becky Ortiz. Ah, sí, ya. William, señor. William, ¿no? Becky Ortiz. Becken Ortiz. ¿No? Tampoco. Listo, dale, Juliana, sigamos. Dale. Bueno, entonces les venía diciendo que entonces como era ambiguo ese tema de cómo comprobar que un modelo de compliance es efectivo o no, entonces la Fiscalía General sacó una resolución, que es la resolución 1, donde especifican cuáles, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son los requisitos que un modelo de cumplimiento debe de tener para que un juez de España considere que es efectivo. Entonces, digamos que esas son como digamos que en temas de responsabilidad penal de la persona jurídica, son como las normas, digamos, más importantes que vienen a regular este tema.
Voy a ahondar un poquito en eso de la responsabilidad penal de la persona jurídica porque digamos que esa discusión ya se ha venido dando mucho en Colombia y en algunos países latinoamericanos como México ya tienen establecido la responsabilidad penal de la persona jurídica, entonces consideramos que eso es una cosa que tarde o temprano tiene que llegar a Colombia. Entonces les voy a explicar un poquito cómo es ese tema acá en España. Y pues para que también lo vayamos comparando con Colombia. Entonces, acá la responsabilidad penal de la persona jurídica, digamos que tiene dos vías de imputación. Uno es que los delitos tienen que ser, pues, los delitos que cometen los representantes legales, administradores de hecho de derecho, en nombre o por cuenta de la persona jurídica y muy importante en su provecho. Es decir, que los delitos a los que se les puede atribuir la responsabilidad penal a la persona jurídica tienen que ser cometidos por esas personas que son los representantes legales administradores de hecho de derecho en nombre o cuenta de la persona jurídica y para que exista la responsabilidad penal jurídica en España, la empresa se tiene que beneficiar directa o indirectamente de la comisión del delito. Otra de la vía de imputación son los delitos cometidos por los empleados, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un previo incumplimiento de los deberes, o sea, la persona jurídica la pueden imputar por los delitos que cometieron sus empleados, siempre y cuando haya un incumplimiento de los deberes de supervisión y vigilancia, ¿cierto? Que debe tener la organización para prevenir la comisión de esos delitos en el ejercicio de sus actividades sociales, que el delito se genere en el ejercicio de las actividades del objeto social de la organización y que haya un provecho de la persona jurídica, es decir, que haya un beneficio directo o indirecto. El beneficio no siempre tiene que ser directo, sino que si la empresa de todas maneras se beneficia indirectamente, la pueden imputar por un delito de responsabilidad penal en la persona jurídica. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Armando Araujo Villota, tiene el audio. Armando. No sean tímidos. Aquí Judy Tunjano. Judy nos dice, en términos generales, ¿cuáles son las infracciones que contiene el catálogo de delitos penales por los que responde la persona jurídica en España? Ya se los voy a decir, que es la diapositiva una de las diapositivas que sigue. Vale. Dale, Bueno, sigue. mira, es la que seguía. Bueno, digamos que hay un catálogo de 28 grupos de delitos por los que se pueden imputar a la persona jurídica. Entre ellos, pues los 28 son tráfico de órganos humanos, la trata de seres humanos, los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores, delitos contra la intimidad y el allanamiento informático, las estafas y fraudes, la frustración en la ejecución, insolvencias punibles, que es cuando la empresa infla sus pasivos para declararse en quiebra y no pagarle a sus acreedores, daños informáticos, que sabemos que es un boom ahora con todo esto del secuestro de información y también hackeo y daño de datos, la receptación y blanqueo de capitales, que es el lavado de activos en Colombia, los delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores y la corrupción privada. Digamos que acá en España ese tema de los delitos de mercado contra el mercado y los consumidores es uno de los delitos
que tiene multas que puedan quebrar una empresa, digamos que el impacto económico es muy grande. También la financiación ilegal de partidos políticos es un delito imputable a la persona jurídica. Incluso acá en España en este momento hay un partido político que es Podemos, que está ahí en una imputación como persona jurídica por unos delitos. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, que son los más comunes pues, en las organizaciones. Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros para aquellas empresas que tienen empleados que son de fuera de España. Delitos de construcción, edificación y urbanización ilegal. Los delitos contra el medio ambiente también son fuertemente penalizados en España. También tenemos los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, los delitos provocados por explosivos. Bueno, y acá hay dos delitos contra la salud pública. Uno que tiene que ver en la modalidad de práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o aguas potables. Y por otro lado, están los delitos contra la salud pública, pero en la modalidad de tráfico de drogas. Es decir, en España el tráfico de drogas es un delito contra la salud pública. También tenemos la falsificación de moneda, falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, que eso es muy específico en algunos sectores donde sus clientes pagan con estos medios de pago, pues utilizan estos medios de pago. El cohecho también es un delito atribuible a la persona jurídica, tráfico de influencia, malversación, digamos que es un delito que lo incluyeron en el catálogo en el año 2019, o sea, el año pasado. También tenemos los delitos contra incitación al odio y la violencia, temas de racismo, de homofobia, etcétera. Organizaciones y grupos criminales. Delitos de terrorismo también lo modificaron el año pasado porque acá solo incluían la financiación del terrorismo, pero con la reforma del año pasado incluyeron otros delitos que no son financiación del terrorismo y que afectan, digamos, mucho afectarían mucho en el contexto español, donde se presentaran otros hechos que no son solo financiación del terrorismo. Y algunos casos de contrabando son atribuibles a la persona jurídica. Bueno, acá, como les comentaba, digamos que hay una posibilidad de que haya una exención en la pena, en la pena que les impongan a la persona jurídica, y digamos que eso es posible si se cumplen con los siguientes requisitos: que exista un modelo de prevención, es decir, lo que conocemos como un modelo de compliance, pero acá es muy importante y es que la existencia de un modelo no es un modelo de papel, no es un modelo que yo le digo a un consultor, ay, ayúdeme a hacer un modelo de compliance, lo guardo en mi escritorio y con eso demuestro que tengo un modelo de prevención. No, es un modelo de prevención que sea implementado en la organización y que se mantenga, que se le hagan verificaciones periódicas y que realmente funcione y que sea efectivo dentro de la organización. También es muy importante que haya un supervisor del funcionamiento y el cumplimiento de este modelo y que este órgano tenga poderes autónomos de control, es decir, que tenga autonomía para autoevaluar el sistema, que tenga autonomía para reportar algunos temas que no van bien, que tenga la autonomía de reportarle al órgano de administración si se ha cometido algún delito, etcétera. Que eso es lo que conocemos mucho como el oficial de cumplimiento en prevención de lavado, o anticorrupción o protección de datos personales. Acá también se conoce como compliance officer. Y también la comisión del delito, digamos que
en caso de que se cometa el delito, para que haya una exención de la pena, digamos que yo tengo que demostrar que la persona física que cometió el delito evadió fraudulentamente el modelo de prevención que yo tengo. Es decir, yo tengo que demostrar que mi modelo de prevención es muy bueno, pero la persona eludió, digamos, los controles que yo tenía. O sea, se las ingenió para eludir todos los controles que yo tenía en mi modelo de prevención. Y también debe haber una efectiva supervisión, vigilancia y control del modelo, ¿cierto? Por parte de ese compliance officer. Y también por parte del órgano de gobierno, que digamos que acá en España el compliance officer, digamos que la figura que administra el modelo de compliance, pero la responsabilidad de que ese modelo de compliance sea efectivo y que funcione, que tenga los recursos, digamos, adecuados para su funcionamiento, es del órgano de administración. Entonces, digamos que la responsabilidad principal cae en el órgano de administración y no en el compliance officer. Bueno, en caso de que no se incumpla con alguno de estos parámetros, entonces en el Código Penal español ya no se habla de exención de la pena, sino que se habla de un atenuante de la pena. Porque si llegado el caso, se me materializa un delito, un riesgo, ¿cierto? Se me materializa un riesgo y bueno, tengo que ir a los juzgados a demostrar, pues a demostrar que tengo un modelo de compliance, pero el juez digamos que dentro de sus indagaciones se da cuenta que me falta uno de estas 4, digamos, requisitos, también me tiene en cuenta los que sí tengo para hacer una atenuación de la pena. Y bueno, bueno, lo que les contaba de la circular de la Fiscalía es que los requisitos del modelo de prevención tienen que ser, para que un modelo de prevención sea efectivo, tiene que tener un mapa de riesgos penales, es decir, todos esos delitos que les acabo de demostrar que son el grupo de los 28 grupos de riesgo de delitos que son atribuibles a la persona jurídica, yo los tengo que llevar a un mapa de riesgos, es decir, tengo que utilizar una metodología de gestión de riesgos para identificar cuáles son esos riesgos que me afectan más en su probabilidad y en el impacto y generar así. Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa que soy una farmacéutica, digamos que el delito de la salud pública asociado a medicamentos me impacta mucho más o tiene un mayor valor en el mapa de riesgos que si yo soy una empresa de consultoría. Entonces, digamos que todo eso lo tenemos que llevar con una evaluación de riesgos, que acá hay conectados muchos oficiales de cumplimiento que deben de estar, digamos que ya tienen interiorizada esa metodología de gestión de riesgos que utilizamos para la prevención del lavado de activos, que es la evaluación del impacto y la probabilidad. Entonces yo tengo que demostrarle al juez que yo tengo ese mapa de riesgos penales bien elaborado. Y no solo el mapa de riesgos me sirve para mostrárselo al juez, sino que me permite en la organización, digamos, como las organizaciones tienen recursos escasos, me permite a mí como compliance officer priorizar dónde pongo esos recursos escasos de la organización, porque no voy digamos, a destinar grandes sumas de dinero a un riesgo que tengo en el mapa de riesgos de color verde. Entonces, primero tengo que priorizar los que están en mi mapa de color rojitos o naranja, ¿cierto? Entonces, digamos que eso me sirve mucho en mi modelo de compliance. También tiene que existir un protocolo de adopción de decisiones, es decir, el órgano o el máximo órgano de dirección de la organización tiene que tener unos protocolos de decisiones, digamos que de esas decisiones importantes que yo tengo que tomar referente a la prevención de riesgos, cómo las estoy tomando, cómo estoy dejando evidencia de esa toma de decisiones, cómo estoy dejando evidencia del compromiso
que yo tengo frente a ese modelo de compliance como órgano de administración. También tengo que tener un modelo adecuado de gestión de recursos financieros, y acá esa definición de modelo adecuado de gestión de recursos financieros va en dos vías. Una es que digamos que se tienen que asignar los recursos suficientes para que mi modelo de compliance funcione, ¿cierto? Entonces, el órgano de administración tiene que comprometerse a asignarle los recursos adecuados, y se sugiere siempre que, digamos, esa asignación presupuestal quede documentada y que, digamos, contablemente se pueda llevar en una cuenta auxiliar que me detalle cuánto le he invertido yo a mi modelo de cumplimiento para en algún momento que lo tenga que demostrarlo, pueda extraer la información fácilmente. Y el otro sentido de este modelo de gestión de recursos financieros es que la organización tiene que tener controles que garanticen la gestión de los recursos financieros, es decir, que garanticen que no hayan fraudes en las transacciones financieras, que haya segregación de funciones en el tema de la contabilización del pago, digamos esos controles generales que me evitan riesgos financieros. Muy importante también para un requisito de digamos que de esa eficiencia del modelo de compliance es tener un canal de denuncias, digamos, un canal de denuncias que yo lo pueda gestionar, pero un canal de denuncias que esté socializado con las personas de la organización, con los proveedores o con los clientes, según el alcance que yo le quiera dar al canal de denuncias, pero no solo la existencia, sino que también tiene que ser un canal de denuncias que yo como empresa divulgue. Un sistema disciplinario también es necesario, digamos que demostrar. En algunos casos nosotros hemos visto, por ejemplo, desde la consultoría, que muchas organizaciones nunca han sancionado a un empleado. Nunca, o sea, empleados que llevan 20 años en la organización y que han cometido algunas faltas, pero nunca los han sancionado. Entonces, digamos que en la organización no haya ningún tipo de sanción cuando tengo muchos empleados, puede denotar o le puede denotar a un juez que mi sistema disciplinario no está funcionando. Entonces, digamos que hay que tener un sistema disciplinario que me permita, digamos, categorizarla. ¿Qué hago? ¿Qué hacer con las faltas graves? ¿Qué hacer con las faltas medias? ¿Qué hacer con las faltas bajas? Y dejarlo todo documentado. En España, por ejemplo, este tema del sistema disciplinario, digamos que se recurre mucho es a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y a los convenios. Acá en España existe que cada sector tiene un convenio colectivo. Entonces, digamos que en cada uno de esos convenios colectivos se especifica qué es una falta grave, qué es una falta leve, qué es una falta media. Entonces, digamos que ahí es un poco traer lo que ya dice la legislación laboral y aplicarlo dentro de la organización con el enfoque de compliance. Y es también necesario que haya un sistema de revisión y actualización periódica del modelo. Recuerden que no podemos tener un modelo de papel, ¿cierto? Sino que tenemos que demostrar que tenemos compromiso con que el modelo funcione y por eso lo revisamos y le hacemos, digamos, que implementamos las acciones de mejora que necesite el sistema. No sé si tengan alguna inquietud hasta ahora. Bueno, sí, doctora, por aquí Armando Araujo Bellota hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, buenas tardes, mi pregunta va dirigida a la doctora acerca de cómo ha influido en el momento actual que vivimos la pandemia en la estructuración de modelos dentro de las empresas y cómo se ha manejado penalmente en España las responsabilidades internas de cada empresa en caso de que quiebra la empresa por situación de la pandemia. Pues acá se discutió mucho el tema de esos modelos de compliance
digamos que en el tema del COVID, pero en las discusiones que se ha dado acá en España es, por ejemplo, en España, cuando las empresas, digamos, se declaró la emergencia sanitaria, muchas de las empresas que no prestan servicios esenciales tuvieron que cerrar y enviar a sus trabajadores a la casa. Pero acá hay una modalidad que se llama ERTE, que es, digamos, que una modalidad que le permite a las empresas enviar a sus trabajadores a la casa, pero con un porcentaje de su salario, que creo que acá es el 70%. Entonces, y les da unos beneficios. Entonces, digamos que en temas de la pandemia, el compliance sigue estando vigente y sigue teniendo mucha importancia porque la organización tiene que garantizar que esos recursos que me está dando el Estado, yo los estoy utilizando de la manera correcta. Entonces, digamos que sí, estos temas de compliance, digamos que no pierden vigencia. Bueno, hay una situación, digamos, económica importante por el tema de la pandemia, pero digamos que en España, en ese contexto de las ayudas que da el Estado, es muy importante seguir teniendo un modelo de compliance que funcione para garantizar, digamos, que el manejo adecuado de los recursos. Y en los temas de quiebras, de cuando las empresas se declaran en quiebra, bueno, si la quiebra, digamos, es real, las empresas no tienen ninguna implicaciones, pero si está simulando una quiebra para eludir ciertas responsabilidades, sí es un delito y tendrá que responder penalmente. Entonces, voy a seguir comparando ya no solo la responsabilidad penal de la... Regálame un segundico, Juliana, que por aquí Víctor Barrero nos alzó la mano. Vamos a ver si tiene alguna pregunta. Vale. Vamos a ver. Víctor. No, tampoco. Les agradecemos, por favor, si alzan la mano es porque van a hacer alguna pregunta al panelista. ¿Vale? Yo les voy a bajar la manito a todos y les agradecemos si alzan la mano. Es solamente para Víctor Paredes. Hola, Víctor. Víctor, hola. Víctor, te saludamos y Víctor es uno de nuestros patrocinadores de este evento. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros siempre. Adelante, por favor. Muy amable a usted, Carlos, a la doctora Juliana también muy, muy gentil, una ponencia muy, muy interesante para todos. Y fíjense que nos están dando un parangón, un paralelo entre la legislación en cuanto a los temas de prevención y de delitos de España y de Colombia. Valdría la pena pues que estas memorias nos las pudieran suministrar de doctor Carlos. Muchas gracias. Víctor, yo te contesto ahí, yo te ayudo, Juliana. En el canal de YouTube queda montado la charla, entonces ustedes la pueden ver y la pueden utilizar, pero las memorias, pues como tal, mandar una presentación, sí no lo podemos hacer, pero en el canal de YouTube quedan las charlas montadas. Listo, Juliana, gracias. Gracias a todos por preguntar. La idea es que conversemos sobre este tema y cualquier duda que tengan me la hagan. Bueno, otro de los aspectos que vamos a comparar es lo que tiene que ver con el alcance de los modelos de compliance. Entonces, digamos que en España, digamos que el tema de compliance está mucho más maduro en algunos aspectos. ¿En cuáles? Por ejemplo, dentro del alcance de los modelos de compliance en España, entonces no solo es el compliance penal, que son los modelos de protección penal, no solo gestionan los delitos, el grupo de 28 delitos que ya hemos visto, sino que también, digamos que tratan de hacer un compliance integral. Es decir, que se tenga en cuenta dentro del compliance aquellos riesgos que aunque no estén dentro del catálogo de los delitos, sean importantes
para la continuidad del negocio. En España, por ejemplo, los riesgos de competencia tienen digamos, tienen unas penas muy grandes que van desde los 300, por ejemplo, $500,000 para una empresa pequeña, digamos que eso es fatal. Entonces, aquellos riesgos que puedan, digamos, que poner en jaque la continuidad de la organización también son incluidos dentro de compliance. Todo lo que tenga que ver con cumplimiento normativo, ambiental, de trabajadores, etcétera, y los compromisos que yo haya adquirido voluntariamente, que si estoy certificado en la ISO 19601, que es la de compliance penal en España, o si tengo la ISO 9001, si tengo la ISO de calidad, todos los compromisos que yo adquiero voluntariamente también entran dentro del paquete de compliance. Es decir, que digamos que el alcance del modelo de compliance en España es mucho más amplio. Por ejemplo, en Colombia, el alcance de los modelos de compliance están más centralizados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional y protección de datos personales, que entró en vigor, pues entró en el auge en Colombia hace poquito, hace 2 o 3 años. Entonces, digamos que, y aparte de eso, en Colombia, digamos que tenemos un oficial de cumplimiento. 150.000. Tenemos un oficial de cumplimiento de lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos por otra parte el de protección de datos personales, y en mi experiencia he visto que muchos de esos compliance officers o oficiales de cumplimiento ni siquiera se hablan. Es decir, no están integrados ni tampoco hay, digamos, una base que integre todos esos, digamos que todos esos esfuerzos. Entonces ahí lo que decimos hilos de excelencia dentro de la organización, entonces digamos que cada uno va gestionando una partecita del compliance, pero desintegrada. O sea, no nos conversamos, no tenemos puntos en común, incluso muchos de los compliance officers están en diferentes áreas, que eso tampoco es malo, pero que también dificulta un poco digamos, esa interacción cuando mi empresa no, digamos, que tiene una gestión por procesos muy madura. Entonces, bueno, pero la lectura que yo hago de la visión del compliance así con ese alcance en Colombia es porque, bueno, digamos que los primeros esfuerzos que se hicieron en compliance vinieron de la super financiera. Entonces, digamos que la super financiera con la circular empezó digamos, a incluir esos temas de compliance en Colombia con la prevención del lavado de activos en el sector financiero. Entonces, digamos que no es gratis que en Colombia la prevención del lavado de activos sea la que más desarrollada está, porque los que la empezaron a desarrollar fue el sector financiero. Y no es gratis tampoco que, por ejemplo, algunas normativas de protección de datos personales digan que el compliance de prevención del lavado de activos no puede ser el mismo de protección de datos. Bueno, y también porque en el contexto, digamos que colombiano, a veces a los compliance officers nos ponen a hacer de todo. Entonces, digamos que no tenemos tiempo para hacer la revisión que necesitamos hacer bien del sistema. Entonces, yo pienso que también el regulador le da temor sobre eso. Entonces, digamos que hay muchos retos en Colombia frente al alcance de los modelos de compliance. Digamos que España está un poco más maduro y tenemos que empezar digamos, a beber en Colombia de esas buenas prácticas de España o de otros países donde los modelos de compliance estén más maduros para integrar más esos modelos de compliance y que no hayan silos de excelencia ni hayan ineficiencias
en la gestión de todos esos temas de compliance, sino que la empresa pueda tener una visión global de lo que es el compliance. Otro aspecto importante es cómo visionamos el compliance, ¿cierto? Que eso también es una diferencia, que hay similitudes y diferencias en ese aspecto. Y es que, por ejemplo, la visión del compliance en España, digamos que el compliance es un elemento más de la ética empresarial. Está muy relacionado con la responsabilidad social empresarial, y la base fundamental de los sistemas de compliance es el gobierno corporativo. Digamos que eso extrañaba mucho yo cuando trabajaba en el metro, que yo no sabía de cuál era la base mía de prevención de riesgo, de prevención de lavado de activos. Yo no sabía si era el código de conducta o el manual de gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces, digamos que en España ya sí se tiene más establecido, y la mayoría de las empresas en España, sus modelos de compliance beben del gobierno corporativo y beben de lo que se tiene establecido en el código de conducta. Es decir, el código de conducta es ese documento base que está arriba de cualquier otro documento que tenga la organización, precisamente porque es eso lo que, digamos que en el código de conducta, como lo visionan en España, es el documento donde está plasmado todos los parámetros de conducta que tienen que tener mis empleados y también mis empleados en relación con terceros. Entonces, digamos que esa es la base para el modelo de compliance y la base de muchos otros documentos o muchos otros sistemas dentro de la organización, como la responsabilidad social corporativa, etc. Bueno, también hay digamos que hay otras organizaciones que se movilizan en el tema de compliance por el temor a la sanción, ¿cierto? Que implementó esto o porque ya me sancionaron, porque por ejemplo algunos de los clientes que nos buscan en la empresa de consultoría, nos buscan es porque ya lo sancionaron, ¿cierto? Y ya saben que necesitan un modelo de compliance para atenuar la pena, o también para prevenir que se materialicen riesgos en el futuro. Entonces, digamos que también sigue habiendo una visión de ese temor de la sanción, pero lo ideal en el compliance es que las empresas entiendan que este modelo sirve y les genera valor para, digamos, garantizar la continuidad en su negocio. En Colombia, por ejemplo, los modelos de compliance están muy enfocados al cumplimiento de la norma. Entonces, lo que la norma diga, y no me salgo de acá. Incluso yo, hablando con otros colegas de cumplimiento en Colombia, me decía que, ellos tenían pues como algunas ideas buenas para implementar en algunas organizaciones, y la alta dirección les decía, no, solo lo que diga la norma, o sea, no me pongo un control más, solo lo que diga la norma. Entonces, digamos que nos seguimos movilizando mucho por la norma, y estamos perdiendo la visión de que el compliance, digamos que mejora la reputación, nos mejora, digamos que nos atrae clientes, clientes de empresa, o sea, podemos, digamos, participar en licitaciones públicas o privadas de empresas grandes, porque digamos que muchas de las empresas se fían mucho de la reputación que tengan sus proveedores. Entonces, digamos que tenemos que trascender un poco a esa visión de que solo aplico lo que la norma me dice. No, si puedo, digamos, generar una mejora que beneficie a la organización y que le garantice que no se van a, digamos que no se van a materializar tan fácilmente los riesgos, es necesario implantarla. Por ejemplo, acá en España
pasa que, por ejemplo, cuando una empresa es sancionada por un delito o por un riesgo de competencia o de protección de datos personales, digamos que empresas grandes que tienen un modelo maduro de compliance, inmediatamente entran a revisar ese tercero. Si quieren, cancelan la relación comercial porque dentro de sus contratos tienen cláusulas específicas sobre esto, sobre si lo llegan a imputar, yo tengo el derecho a terminarle mi contrato o no los tengo en cuenta. Por ejemplo, acá las grandes empresas, y así como en Colombia, trabajan mucho con proveedores homologados, entonces digamos que mi empresa, digamos que esté imputada en un delito, hace que eso sea una causal para que yo ya no sea un proveedor homologado. Entonces digamos que mira que eso sí es un riesgo muy grande para las organizaciones y las organizaciones tienen que ir madurando en este aspecto pues de que el compliance no es solo el cumplimiento de la norma. La base, por ejemplo, de estos modelos de compliance en Colombia se basan mucho en el aseguramiento y también en la administración de riesgos. Digamos que muchos de los departamentos de compliance a su vez son departamentos de gestión de riesgos. Bueno, uno en Colombia ve de todo. Bueno, y obviamente también, por ejemplo, en el sector público se ve mucho que lo hacemos porque nos da miedo el regulador, lo hacemos no por convicción, sino porque la que me vigila, me hace una auditoría y me sanciona. Entonces, digamos que tenemos que trascender esa visión del compliance. No sé si tengan alguna inquietud hasta ahora para seguir con otro tema. Vale. Otro de los aspectos a comparar es el órgano de supervisión o el compliance officer. En Colombia, en España, perdón, el compliance officer puede ser un órgano colegiado, que es lo que se denomina como una unidad de cumplimiento. Puede ser un órgano unipersonal, que es el oficial de cumplimiento individualizado. Y en España hay una particularidad en el Código Penal que nos indica que en las empresas de España que presentan sus estados financieros o presentan cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, su órgano de supervisión puede ser el mismo órgano de administración. ¿Y cuáles son las de cuentas y pérdidas abreviadas? Más que todo son las microempresas o MIPYMES, las microempresas y las pymes, algunas pymes, ¿cierto? Digamos que eso acá se tiene establecido por un rango de ingresos y por un rango de patrimonio. Entonces, si usted está dentro de ese rango de las que presentan cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, su órgano de administración puede ser, su órgano de supervisión puede ser el mismo órgano de administración, aunque eso no es lo recomendable. Eso no es lo recomendable porque entonces yo sigo siendo juez y parte en mi modelo de compliance. Pero bueno, es entendible porque muchas de las, digamos, pequeñas empresas tienen recursos muy escasos. Y también acá en España, digamos que está muy maduro el tema de que el compliance officer pertenece a la segunda línea de defensa, ¿cierto? Acá tú no lo vas a ver en la primera línea de defensa ni en la tercera. Está muy maduro el concepto de que el órgano de supervisión está en la segunda línea de defensa. Que caso contrario pasa en Colombia, que encontramos oficiales de cumplimiento que pertenecen a la tercera línea de defensa, que yo tengo colegas que son oficiales de cumplimiento y son auditores internos a su vez. Y también
hay oficiales de cumplimiento que están en la segunda línea de defensa, que es digamos que lo ideal. En Colombia yo no he visto casi oficiales de cumplimiento en la primera línea de defensa, a no ser que sean pues en empresas muy pequeñas, pero digamos que el órgano de supervisión, que es el Compliance Officer en Colombia, se mantiene entre la segunda y la tercera línea de defensa. En Colombia también, en empresas grandes vemos que el Compliance Officer es una unidad de cumplimiento. Por ejemplo, el Grupo Bancolombia tiene toda una unidad de cumplimiento, creo que con más de 50 personas en su unidad. Y bueno, también encontramos oficiales de cumplimiento, digamos, unipersonales, como era el caso mío en el Metro de Medellín y como creo que es el caso de muchos de los que estamos acá. Digamos que acá también hay, digamos, una diferencia entre desde la experiencia que yo he tenido en Colombia con la que tengo en España, y es que en Colombia, digamos que se le quiere atribuir muchas responsabilidades al Compliance Officer en materia de un incumplimiento en el sistema. Es decir, entonces el Compliance Officer en prevención de lavado de activos, si comete una omisión, si el sistema no le funciona bien y se materializa un riesgo de lavado de activos, responde también el Compliance Officer, bueno, y el Compliance Officer por acá, por allí. Bueno, en España, pese a que el Compliance Officer tiene digamos, unas actividades que son muy importantes dentro de la organización y su rol es muy importante dentro del sistema de compliance, es el órgano de administración quien tiene también la responsabilidad de velar que ese sistema se cumpla. Y bueno, y en algunas discusiones que hemos dado con algunos jueces de acá de España que nos han dado clase en el máster, ellos dicen, pues tienen algunas posiciones de que a no ser que sea un dolo directo del Compliance Officer, el Compliance Officer no tiene que responder penalmente. Entonces, digamos que ahí también hay como una discusión sobre la mesa en el tema de la responsabilidad que tiene el Compliance Officer. Por ejemplo, en la experiencia mía, que en el metro los abogados me decían, pero es que tú puedes, si tú no haces bien tu trabajo en el modelo de prevención, puedes responder hasta con tu patrimonio. Y yo como que, pero pues, ¿por qué? Entonces, digamos que ahí también hay una discusión que hay que dar respecto al órgano de supervisión. ¿Tienen alguna pregunta? Que yo veo que se está moviendo este cosito? Se está poniendo naranja. Carlos. Ya miramos, ya. Enrique Rincón Acosta. Tienes el audio. Enrique. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Enrique. Tengo una preguntita. Yo tengo entendido que de todos modos España también se mueve con muchas de las normas y lo que saca la Unión Europea por, pues, lógicamente, hacer parte de la Comunidad Europea. Allá usted hablaba, la idea era preguntar antes, usted en la parte de donde hablaba de unas obligaciones del oficial de cumplimiento, hablaba de la protección de datos. Pues por algún artículo que leí en alguna ocasión, tengo entendido que en la parte de protección de datos, la Unión Europea y España se acogió a esa normativa en donde nombran el oficial CISO, el responsable de protección de datos. En ese caso, ¿quién respondería por la parte de protección de datos? ¿El oficial de cumplimiento o el de protección de datos? Porque creo que la responsabilidad es por ese lado, porque habla de que debe tener conocimientos en derecho y, lógicamente, protección de datos, que es el que se encarga de manejar esa figura de la parte de protección de datos. Gracias. Sí,
Sí, claro. Por ejemplo, en temas de protección de datos y en un tema que vamos a ver a continuación, que es el del canal de denuncia, digamos que España se acoge a las normativas de la Unión Europea y en temas de protección de datos, si vemos, digamos que algún responsable exclusivo de la protección de datos, pero la diferencia que yo veo con Colombia es que acá digamos que ese rol está integrado a todo el sistema de compliance. Es decir, no es un rol independiente de compliance, pese a que digamos que por las especificaciones que tiene ese tema de protección de datos personales, que tiene un componente jurídico muy importante, un componente técnico muy importante, requiere una persona que cumpla como en digamos, esas condiciones para administrar ese riesgo. Así como vemos también algunos expertos en temas sanitarios dentro del grupo de compliance, ¿cierto? Que lo que yo decía, no es malo tener digamos, varios líderes de varios temas dentro del sistema de compliance. Lo que hay que generar o que es lo que se ve acá más en España, diferente a Colombia, es que se integran. Es que eso se ve como un solo, digamos, un solo conjunto, aunque por debajo hayan varias especialidades. Entonces, digamos que en temas de protección de datos, digamos que en España hay certificaciones, son muy fuertes en algunas certificaciones en protección de datos y digamos que en esos roles buscan personas que sean muy especialistas, o sea, que tengan mucho las capacidades para manejar ese tipo de riesgos de protección de datos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, ¿hay otra pregunta? No, por el momento no, doctora. Venga, miramos por acá, al interior. No, por el momento no, doctora. Vale, igual ya en esto terminó. Bueno, otro aspecto a comparar es el canal ético o el canal de denuncia, que acá, como lo decía el compañero, España, digamos que implementa una directiva de la Unión Europea y entonces esa directiva dice que tener un canal ético de denuncias es obligatorio para las empresas que tengan más de 50 empleados. Bueno, en esta directiva también dicen que las empresas que tengan de 50 a 249 empleados pueden tener canales de denuncia compartidos. Es decir, como ahí en ese rango están las pymes, entonces digamos que el legislador les da la posibilidad de que tengan un canal de denuncia que puedan compartir, pero que lo tengan, ¿cierto? Y también es obligatorio para las entidades jurídicas del sector público, ¿cierto? Que tengan más de 10.000 habitantes, ¿cierto? En su región. Entonces, digamos que esa directiva de la Unión Europea que implementa España trae como un requisito fundamental que debe existir un canal de comunicación de denuncias. Bueno, también dice que en las discusiones se estaba hablando de que el canal debería de ser solo anónimo, pero la directiva dio la posibilidad de que sea anónimo o confidencial. Anónimo significa que el canal, yo para interponer una denuncia no tengo que identificarme ni con el nombre, ni con mi DNI, ni con el NIE, ni con nada, ¿cierto? Ni tengo que dar un correo electrónico. Y confidencial es que yo puedo, para poner la denuncia, poner alguno de mis datos personales o datos de identificación, pero la empresa me tiene que garantizar que hay confidencialidad en esa información. Y ese es un reto importante pues en el tema de la gestión del canal de denuncia. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, para que puede que haya una denuncia anónima y que yo no sepa quién es el denunciante, pero yo de alguna manera, dentro del proceso de investigación o demás, tengo que tratar si necesito alguna evidencia más o contactarme con el denunciante anónimo, tengo un mecanismo para hacerlo. Y ahí es donde, digamos que viene la dificultad, porque muchos de los canales, por ejemplo, de denuncia en Colombia, o son un formulario web que tú registras la denuncia y ya se queda y ya ahí para, o son un correo electrónico. Entonces yo como le voy a garantizar que él pueda poner una denuncia anónima si me lo tiene que mandar de un correo electrónico donde queda registrado una IP de donde lo mandó, etcétera. Entonces, digamos que en estos dilemas en España, digamos que las empresas de consultoría o las empresas que desarrollan canales de denuncia han establecido han establecido mecanismos para no tener ese problema. Entonces, por ejemplo, acá hay canales de denuncia que yo, por ejemplo, denuncio anónimamente, que eso también lo tienen, por ejemplo, en Colombia, EPM, también tiene el mismo sistema, un sistema muy parecido al que manejan acá en España, y es que yo denuncio anónimamente y el sistema la plataforma me genera un código. Y yo con ese código anónimamente puedo volver a entrar a la plataforma y mirar si en qué estado está la investigación o si digamos que ya pasó a fase decisoria, qué decisión tomaron frente a la denuncia, o si yo, por ejemplo, soy el denunciante anónimo y no, en su momento no tenía alguna evidencia, pero después la tengo y quiero, digamos que aportarle a la investigación, lo pueda hacer de manera anónima. Entonces, digamos que hay muchas herramientas que me permite, digamos que incluso chatear e interactuar con el denunciante anónimo sin perder ese anonimato. Entonces, digamos que en ese tema de la tecnología de los canales de denuncia, España también está un poco más maduro porque digamos que ya veían venir esta resolución y se anticiparon a cómo manejar estos temas del canal de denuncia. Igual, la directiva es digamos, hace mucho énfasis en que tiene que haber una protección del derecho del denunciante. Es decir, el denunciante no puede tener represalias por denunciar. Digamos que la empresa también tiene que garantizar que el canal ético de denuncia gestione el conflicto de interés. Es decir, si yo voy a denunciar a mi jefe no puede ser el que recepciona la denuncia porque ahí hay un conflicto de interés. O, por ejemplo, si yo voy a denunciar algo del consejo de administración de mi empresa y los que recepcionan la denuncia del consejo de administración, pues eso no se puede. Entonces, digamos que el canal de denuncia en España tiene que mirar esos inconvenientes que hay y, bueno, y han venido solucionando esos temas. Por ejemplo, que tú mires, que a ti te permita cuando estés poniendo la denuncia, que te indiquen quién va a recepcionar la denuncia y que haya una posibilidad de que tú cambies quién es el receptor de esa denuncia y que pongas, por ejemplo, por qué quieres que sea otra persona. Entonces tú dices, no quiero que lo recepcione Pepito, porque es que Pepito es el que está implicado en mi denuncia. Entonces, digamos que en temas de canal de denuncias, eso, digamos que son los avances que se han venido dando en España y hay muchas herramientas tecnológicas muy buenas para que las empresas, digamos que gestionen de manera adecuada esas denuncias.
El canal también, la directiva dijo que el canal puede ser interno o el canal puede ser externo, pero el hecho de que yo tenga un canal tercerizado no significa que yo no lo tenga que, o sea, puede que un externo me maneje la gestión del canal de denuncia. Incluso es muy recomendable que, que el canal de denuncias lo maneje un externo, porque la gente, a las personas les da como más tranquilidad denunciar. Aparte de eso, que hay unos software acá en España que digamos que la información que se aloja en el servidor, digamos los datos que se gestionan en esa denuncia, no están en el servidor de la organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo denunciar con una aplicación que tengo en la organización, pero los informáticos de mi organización tienen acceso a esa información. Entonces, digamos que en muchas ocasiones se recomienda que se externalice el canal de denuncias incluso con la gestión de sus datos, ¿cierto? Y que solo esa gestión y por ejemplo, en muchos casos acá en España, esa información está encriptada. Si yo, por ejemplo, me quieren hackear mi sistema, desaparecerá ceros, unos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso también es recomendable y las personas tienen tranquilidad que los que están recepcionando la denuncia son unas personas independientes a la organización. Pero la responsabilidad también de las medidas que yo tenga que implantar en el análisis de esas denuncias, sí es responsabilidad mía como empresa. Es decir, yo por externalizar mi canal de denuncia, no puedo externalizar, digamos, la gestión de mejora que pueda tener frente a esos canales de denuncia. Bueno, en Colombia, según algunas normativas y de prevención de lavado de activos, corrupción y soborno transnacional, en algunas, digamos que dice que es obligatorio que el sistema tenga un canal de comunicación, en algunos es sugiero, entonces digamos que hay esas dos vertientes. Eh, en muchos de los documentos dice que tiene que ser confidencial y segura, que se tiene también que respetar los derechos del denunciante y también del denunciado, porque pasa que también a mí me pueden denunciar, pueden poner una falsa denuncia en mi contra y las organizaciones me tienen que garantizar que yo pueda defenderme en el proceso. Entonces también tienen que respetar tanto los derechos del denunciante como el denunciado. Por ejemplo, en España se maneja mucho las medidas cautelares, por ejemplo, en temas cuando es acoso laboral, acoso sexual, entonces se recepciona la denuncia y como medida cautelar, digamos, se separan esas personas de la empresa o se les manda a teletrabajar o les hacen una reasignación temporal de las funciones para que se separen. Es decir, se tienen que tomar medidas cautelares para que eso que están denunciando, mientras pasa la fase de investigación, no se siga presentando. Liliana, ¿Sí? qué pena, es que ya se nos va acabando el tiempo. Ya voy a terminar. Vale, súper, gracias. Sí, ya voy a terminar. Y bueno, también puede ser interno y externo. Y lo más importante del canal de denuncias es que, por ejemplo, en Colombia se ha visto mucho que a algunas organizaciones les da temor promocionar su canal de denuncia. Incluso yo he escuchado comentarios como que, es que si promocionamos nuestro canal de denuncia, la gente, los empleados pueden pensar que es que tenemos cosas que ocultar. No, digamos, que romper esos paradigmas con el tema del canal de denuncia, porque es importante que si está pasando algo en la organización, yo sea el primero en darme cuenta y no que la denuncia me la radiquen en transparencia de la Presidencia de la República y que la Presidencia de la República me lo reenvíe a mí ya cuando él tiene conocimiento de que algo está pasando en mi empresa. Entonces, digamos que es importante socializar eso para que si pasa algo entre la organización, yo sea el primero en que me entere.
Entonces, les agradezco mucho su atención y sus interrogantes y preguntas. Bueno, acá les dejo mis datos por si podemos contactar en algún momento. Estoy abierta pues yo soy una enamorada de los temas de compliance, entonces si alguien me quiere escribir al correo o quiere que conversemos por LinkedIn, estoy abierta a eso. Muchísimas gracias. No, a usted, doctora, muchas gracias por su ponencia. No tenemos más preguntas por aquí por el chat, no sé si por Facebook, por las otras plataformas que tenemos en conexión en vía directa tenemos, Carlos, de pronto, o si no, para ir cerrando ya. No, señor, no tenemos por aquí. Bueno, no, pero es que la charla me parece que fue una charla muy clara. A mí me despejó muchas dudas porque aquí en Colombia el manejo es totalmente diferente a como es en España. Claro que me imagino este tema tiene muchísima tela para cortar. Súper bueno, Juliana, Dios te bendiga, muchísimas gracias por poner todo tu conocimiento para nosotros y mañana nos vemos contigo de nuevo en el panel. A todas las personas que están con nosotros les recordamos mañana a las 10 de la mañana el panel sobre lavado de activos. Ya mi mayor Julio les dejó el link para el panel de mañana ahí en el chat y nada, ahí vuelve y se lo coloca para que por favor lo copien antes de que cerremos la charla para que puedan ingresar mañana a 10 de la mañana. Recuerden que para la certificación solo a las personas que ingresan a todas las charlas se les da la certificación y en cualquiera de las charlas vamos a pasar el link donde vamos a tener la gente que le vamos a dar el certificado. Si no están en la charla, pues no van a tener el certificado, ¿vale? Muchísimas Vea, aquí gracias. vamos a escuchar aquí, vamos a leer unos mensajes de agradecimiento a la doctora Juliana que nos dio. Aquí William Núñez dice, excelente presentación, muy completa y concisa, muchas gracias. Igualmente Ángel Alberto Mendoza Pedrosa dice, buenas tardes señorita Juliana Inestrosa, mi nombre es Ángel Mendoza, vivo en Colombia en la ciudad de Cartagena. Acá existe una página que se llama Denuncia Ciudadana, allí se realizan publicaciones falsas, como se hace para saber y demás. Igualmente, bueno, ya aquí muchas gracias José Luis Bolívar, Luis Daniel Sánchez, Oscar Javier, gracias, muy buena ponencia. José León lo mismo, Luis Guillermo, muy bien, excelente. Gloria Inés lo mismo nos dice, excelente presentación, muchas gracias doctora. Pedro Bueno lo mismo dice, muchas gracias doctora por su presentación, fue muy concisa, muy clara y muy pertinente con ese derecho comparado que prácticamente realizó su merced. Excelente ponencia, mil gracias doctora. Fabián Alberto, Alexis Bedoya. Entonces les agradecemos a todos los espectadores que le dan el agradecimiento a la doctora por esta charla tan importante que acabó de realizar y demás. No sé, Carlos, si tenemos algo más. Ahí ya se les publicó el link para la charla de mañana, también se les publicó la charla en el canal de YouTube, la que dio hoy en la mañana el comisario Ernesto Emiliano Santamaría desde España. No se Muchas gracias. Seguir nuestro canal de YouTube y nos veremos mañana. Mañana va a estar buenísima porque tendremos otra vez la fortuna de tener a Juliana, pero con un grupo de profesionales inigualables. Vamos a tener una profesional de Panamá, al jefe de seguridad de Toto, al doctor Carlos Bochel y al doctor Julián Puentes. Va a estar súper buena mañana. Y pues la doctora Juliana y la doctora Judy Tunjano, que también veo que está por aquí. Sí, la doctora Judy Tunjano por aquí estuvo muy atenta, inclusive ahí nos felicitó a la ponente, porque la doctora Judy está en Panamá, entonces ahí se hablaron desde Panamá hasta España. Muchas gracias doctora Judy por estar atenta y hacer difusión de esto en Panamá. Muchas gracias. Dios los bendiga y mañana nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego doctora. Hasta luego todos los espectadores. Muchas gracias a todos.